Shalom. Shalom. Yeshua es para la Kabbalah nazarena el Mashiach. Y es un cabalista. Es decir, tenía el conocimiento de los secretos de la Torá. Yeshua le llamaba a estos secretos los secretos del reino de los cielos. Entonces, siempre que vamos a estudiar a Yeshua o a su enseñanza, hay que tener presente de que él era un cabalista. No solamente era un profesor de escritura, por llamarlo así, era un cabalista. Entonces siempre hay que situarnos frente a él en esa dimensión. Y él, como cabalista, fundó su escuela, tenía su escuela cabalística, que estuvo constituida principalmente por los 12 y también por un grupo de íntimos que en los textos nazarenos aparecen como los discípulos. Entonces, toda esta enseñanza cabalística de Yeshua quedó registrado en los textos nazarenos. Y dijimos que Tiferet es una energía compuesta por la justa proporción entre Gesed y Geburah. Y siempre hay que tener presente el árbol de la vida en su contexto, en el sentido de que está conformado por 3 pilares. El pilar derecho, donde está Gesed, es el deseo de compartir. El pilar izquierdo, donde está Geburah, es el deseo de recibir. Y el pilar central es el deseo de recibir para compartir. Entonces, en esta semana estamos en el pilar central. Se está uniendo las dos ideas de recibir y compartir. Por eso las sefirot del pilar central son especialmente importantes, porque van integrando las anteriores. Y vamos a partir con una idea de una muy buena pregunta que se hizo ayer, que decía: dejar que el otro cometa errores para que aprenda, sabiendo que le producirá dolor, ¿esto es Gesed o Geburah? Se está preguntando, ¿es Gesed o es Geburah? Entonces, cuando uno deja que una persona cometa errores. Y la respuesta ayer fue que no es ni Gesed ni Geburah. No puede ser como etiquetada en una u otra, sino que es Tiferet. No es ni Gesed ni Geburah, sino que es Tiferet. Y eso es lo que vamos a profundizar un poquito hoy día. Lo que tienes que darle al prójimo es el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿O de qué conocimiento principalmente estamos hablando? De lo que Yeshua llamaba el misterio del reino de los cielos, o el secreto del reino de los cielos, es decir, de la Kabbalah de Yeshua. Lo primero que tiene que entregarle como conocimiento un padre, los padres, primero la madre hasta los 12 años y después el padre desde los 13 años, 12 años, es la Kabbalah de Yeshua. Una persona que crece dentro del paradigma de la Kabbalah, un niño que crece dentro del paradigma de la Kabbalah, está protegido de todo paradigma
adverso. Entonces, lo primero que hay que darle al prójimo, hijos o los prójimos que uno conoce, es la sabiduría de la Kabbalah. Por supuesto, para poder darla, tenemos que tenerla. El problema es justamente ese, que muy poca gente la tiene. Pero ahora, en estos tiempos, se está revelando. Por eso, todo lo que están aprendiendo, vayan traspasándolo a sus familias primero y después a sus entornos inmediatos. Tenemos que darle al prójimo todas las herramientas y la información para que pueda valerse por sí mismo. Y no solamente son herramientas entonces para poder valerse en el mundo físico, que son importantes. A un hijo tú tienes que darles esas herramientas prácticas para que se valga en el mundo físico. Por ejemplo, que sepa andar en micro. Tienes que enseñarle esas cosas. Pero tienes que enseñarle antes las herramientas del mundo espiritual. Entonces aquí ya hay una primera pregunta que uno se plantea como padre, si es que uno le está dando a sus hijos la sabiduría de la Kabbalah, o los amigos entre ellos, si tú le estás dando a tus amigos la sabiduría de la Kabbalah, como jefe le estás dando eso a tus empleados, etc. Siempre que hay alguien, por ejemplo, a tu cargo, ¿le estás dando esas herramientas para que pueda vivir la vida espiritual desde otro paradigma? Es una pregunta que hay que hacerse si es que vamos a ir transformando este mundo. Eso no significa que uno sea un experto o un maestro en la Kabbalah, sino que lo que tiene lo vaya compartiendo. El conocimiento de la sabiduría le ayuda a la persona a hacer buen uso de su libertad. Esto es súper importante. Mucha gente hace mal uso de su libertad porque no tiene las herramientas, por desconocimiento. Por ejemplo, uno de los desconocimientos es no tiene conciencia de las consecuencias de lo que le va a venir encima por vivir de esa forma. Entonces, no es que el conocimiento sea la libertad. La libertad ya la tenemos. Lo que hace el conocimiento es permitirnos que podamos hacer un buen uso de esa libertad. Aún así, uno teniendo el conocimiento podría hacer mal uso de su libertad, pero sería más difícil. El conocimiento funciona como una suerte de límite, de geburá para uno. Si uno tiene conocimiento de lo que son las leyes divinas, ese mismo conocimiento va a poner una fuerza, una geburá, que va a oponerse cuando uno quiera hacer alguna acción contraria a las leyes de Elohim. No tener conocimiento entonces a uno lo hace muy vulnerable al consciente colectivo y al ego personal. En la vida tenemos básicamente dos formas de aprender. Una es a través del error y otra es a través de la conciencia despierta. ¿Cómo le habíamos llamado al error también? Pecado. Pecado, ¿cierto? Y habíamos visto que esa palabra tan poco popular en este tiempo hacía referencia a equivocarse. Una forma, la primera, es una forma amarga, dura y con sufrimiento. Y la otra forma de aprender es una forma dulce y agradable. Eso significa que aprender no implica sufrimiento. El ego a veces nos confunde y nos hace pensar que solo uno puede aprender con sufrimiento
y mucha gente dice eso y está convencida de eso, que se aprende a palos. En realidad es una forma, es cierto que existe, pero no es la única. Una u otra será consecuencia de si estamos en el árbol del bien y del mal, del ego, o en el árbol de la vida. Nosotros elegimos a través de cuál de estas dos formas queremos aprender. Y aquí es importante el conocimiento que tenga la persona, el conocimiento de la Kabbalah que tenga la persona. Mientras más tiene acceso a la sabiduría de la Kabbalah, más va a elegir aprender por la conciencia despierta y va a sufrir menos. Entonces, enseñar la Kabbalah, compartir la Kabbalah, compartir lo que van aprendiendo, es una tremenda obra, acción concreta de amor al prójimo. Sabemos que nosotros no podemos elegir por el prójimo, pero sí podemos darle las herramientas o dejarlo lo mejor preparado. Elohim quiere que aprendamos a través de la conciencia despierta. Esto es bien importante. Él no quiere que aprendamos a través del sufrimiento. No existe el Dios castigador. Entonces, Él quiere que aprendamos por la conciencia despierta, sin sufrir. Pero la ignorancia y la influencia del ego, y aquí vemos el ego personal, el ego de los padres principalmente, y el colectivo, hace que nos desconectemos del Padre. Nos equivoquemos y aprendamos entonces a través de golpes. Recalqué ahí, dije de los padres principalmente, porque los padres son los primeros responsables para que el niño crezca dentro del paradigma de la Kabbalah, o dentro del paradigma de conexión con las leyes divinas universales. Eso no lo suple. No lo suple nadie. En el plan divino he explicado que los primeros 12 años, la gran responsable de esa formación es la madre, y a partir de los 12 años es el padre. Hablando ahora de Tiferet. Tiferet, entonces, es dar todo al prójimo para que aprenda por la conciencia despierta, primero. Entonces, si uno tiene desarrollado Tiferet, tú vas a tener ese anhelo de darle al prójimo todo lo que tú puedes darle para que tu prójimo aprenda sin sufrir. Pero respetando su libre albedrío. ¿Qué va a hacer él con esa información? Ya no depende de ti. Pero sí se nos va a pedir cuenta si hemos compartido aquello que hemos recibido. Tiferet deja que el prójimo cometa errores para que aprenda. Para que aprenda. No para su destrucción. ¿Cierto? Tiferet deja que el prójimo cometa errores para que aprenda. Aún sabiendo que sus decisiones equivocadas le traerán sufrimiento. Y a uno incluso eso le puede traer dolor. Porque uno quiere a esa persona, no quiere que sufra. Es lo mismo que pasa con nuestro Padre Celestial, que permite que nos equivoquemos. Imaginar si nosotros podemos amar a un hijo, cuánto más nos ama Elohim a nosotros, y aún así permite que nosotros nos equivoquemos y vayamos aprendiendo así. Pero Tiferet
además incluye el hacer que uno siempre esté disponible para dar ayuda al prójimo cuando tome conciencia, se arrepienta y pida ayuda. Esto también es muy importante porque la ayuda de Tiferet espera un movimiento del prójimo. ¿Y cuál es ese movimiento del prójimo? La toma de conciencia de que me he equivocado y una vuelta. Y en esa vuelta uno pide ayuda. Vamos a ver esto en un midrash o cuento o parábola donde está reflejado Tiferet. Dice, vayan ustedes anotando qué relacionan con Tiferet en este relato. Un hombre tenía 2 hijos y dijo el menor a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió a ellos la herencia. Aconteció días después, juntando el hijo joven todas las cosas, se fue a una tierra lejana, y allí desperdició sus bienes andando el camino de borrachos y la glotonería. Y después de esto, que se le acabó todo, aconteció un hambre intensa en aquella tierra y comenzó a tener falta de comida. Y fue y se apegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Y ansiaba llenarse el vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba a él. Y volviéndose a sí mismo, dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan abundante y yo perezco de hambre? Me levantaré ahora e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado más tu hijo. Ponme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Estando él todavía lejos, su padre lo vio y tuvo misericordia de él, y corriendo se echó sobre su cuello y le besó. Y dijo a él su hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado más tu hijo. Pero dijo el padre a sus siervos: Saquen el mejor vestido de todos y vístanlo, y pónganle el anillo sobre su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo había muerto y ha revivido, perdido estaba y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este relato, este midrash de Yeshua, en realidad es un texto que sirve para muchas sefirot, podríamos decir, para muchas enseñanzas, pero hoy día nos vamos a centrar en la energía de Tiferet. ¿Quién representa a Tiferet aquí? El papá, ¿cierto? Y veamos si él representa a Tiferet, el padre, veamos cómo actúa en él la Geburah y el Gesed. Entonces, ¿qué es lo primero que aparece aquí del padre? ¿Cuál es la primera actitud que tiene el padre con el hijo? Darle la libertad. Cuando el hijo le pidió su parte de la herencia, el padre se la dio. ¿Por qué se la dio? Porque el hijo tenía derecho sobre esa hacienda. Tenía la edad, tenía el derecho, le correspondía. Es lo que le correspondía. Estaba
él era lo justo que él pudiese tener su herencia. Entonces, primero el padre le dio al hijo lo que le correspondía. Cuando el hijo decidió irse, se lo permitió. A lo mejor uno podría decir, le dio pena, le dijo, ¿estás seguro? ¿Ah? ¿Dónde vas a ir? Cuídate. ¿Ah? Pero no lo retuvo. No lo retuvo. Le permitió irse. Mientras el hijo despilfarró sus bienes, pasó hambre, fue considerado menos que cerdo y sufrió, ¿qué hizo el padre? Nada con el hijo, ¿cierto? No hizo nada en términos externos, ¿cierto? No fue a buscar al hijo. En términos internos, lo más probable es que ese padre haya sí estado haciendo algo internamente por la respuesta que va a tener después, ¿cierto? Entonces, si bien no hizo algo externo, sí tenía un trabajo interno en el cual el corazón del padre estaba abierto a recibirlo cuando él volviera. Entonces, no hacía nada externamente. Geburá se ponía un freno. Él, lo más probable es que haya querido ir a buscarlo. Geburá se puso un freno, pero al mismo tiempo cultivaba el corazón abierto, Gesed, para su hijo. Pero como estaban en justo equilibrio, él no salía a buscarlo. Cuando el hijo comenzó la vuelta, ¿qué hizo el padre? Corrió a buscarlo. Dice hijo, ¿no? Exactamente. Lo vio, ¿cierto? Lo vio de lejos. O sea, había una intención de verlo. No lo vio cuando estaba encima de él, lo vio de lejos. O sea, seguramente salía a mirar todos los días a ver si... Claro, es muy probable que saliera todos los días a mirar si venía por el camino. Y tuvo, dice el texto, tuvo misericordia de él. ¿Por qué tuvo misericordia de él? Porque estaba cultivando esa misericordia en su corazón, aunque no hacía externamente algo. Y salió corriendo a su encuentro para recibirlo. Ahí ya el padre está desatado el Gesed del padre, ¿cierto? Ahí terminó la Geburá por ahora, porque puede hacer un momento, ¿cierto? Pero ahí hace un movimiento de su Gesed, sale a recibirlo. Y ahí hace un movimiento muy bonito de Geburá, donde se frena él y permite que el hijo haga algo. ¿Qué? Que pida perdón. Ya, pero eso dentro del Gesed, sale corriendo el padre, ¿cierto? Va y se tira al cuello y lo besa. Y el hijo... Que no merece que pida perdón. Como que la trate como... Exactamente. Reconozca su falta. El padre permite que el hijo exprese su arrepentimiento, que haga su teshuvá, su arrepentimiento. Eso es muy importante porque de repente cuando alguien va a hacer la teshuvá, dice, no, si no importa, ya, olvídate. Es que no es eso. Entonces, eso es un muy mal Gesed entendido. Hay que permitir que la persona haga su teshuvá. Hay otra frase espectacular de Legua. ¿Quién soy yo para perdonar? Justamente tú eres tú porque tienes que perdonar. El otro necesita tu perdón. Entonces, ¿quién soy yo para perdonar? Otra de las frases que estamos viendo, las frases emblemáticas del ego, es una muy mala frase que justamente bloquea el flujo de luz.
Entonces aquí el padre, en un movimiento de Geburah, permite que el hijo exprese su arrepentimiento. Eso es parte de Tiferet. Cada vez que uno impide que el otro haga su teshuvah, su arrepentimiento, está frenando el flujo de la luz. Porque el arrepentimiento o la pedida de perdón no es para mí, es para él. Él es el que tiene que hacer ese movimiento. Si yo impido que alguien me pida perdón, estoy frenando su movimiento de vuelta. Entonces, en este malentendida humildad, entonces, bueno, no tienes por qué pedirme perdón a mí, ¿quién soy yo para perdonar? Eso es como una ignorancia de los principios energéticos de cómo funciona el flujo de la luz. Entonces, el padre, como era un hombre justo y sabio, permite que su hijo exprese su arrepentimiento. Y después de eso, ¿qué hace el padre? Le dice que Gesed de nuevo, ¿cierto? Se le vuelve a desatar el Gesed, lo perdona, no lo juzga, no lo condena, lo trata con la misma dignidad de hijo que tenía y celebra su vuelta con alegría y regocijo, hace una gran fiesta. Lo mejor para él. Y hace otra cosa después, que no lo leí porque es otra parte del relato que lo vamos a dejar para otras enseñanzas, pero lo menciono. El padre después defiende a este hijo con el otro, ante el hijo mayor que hace un juicio contra él. Entonces también es parte ahí del Gesed con el hijo que vuelve y con la Geburah con el hijo que está juzgando. Entonces esta figura del padre, este texto se ha llamado el hijo pródigo. Yo lo llamaría de otra manera, yo lo llamaría del padre misericordioso. Entonces, aquí en este relato aparece tan bien explicado la sefirá de Tiferet, el justo equilibrio entre un padre, entre el corazón de Tiferet de un padre con el hijo, y eso lo puedes tú llevar a todas las otras relaciones. Esa actitud es un Tiferet perfecto el que hace este personaje del padre en este Midrash. Esto está tomado para que lo puedan revisar en la Besorá o Evangelio de Gilel, Lucas 15, del 11 al 32. Ya, ¿nos abrimos a preguntas ahora? Yo era parte de las personas que pensaba que yo no era quien como para disculpar a alguien, pero más que nada siempre lo había interpretado como que yo no sentía que era parte de mi ego sentir que la otra persona me debía disculpas, como porque en el fondo si yo no soy capaz de perdonar a alguien, eso también es mi ego. Sí, eso lo vamos a ver mañana, Ya, exactamente, claro. tiene que ver. El no perdonar tiene que ver con el ego. Lo vamos a ver porque tiene que ver el perdón con esta Entonces, sefirá. Es un hombre de Tiferet, pero no estaba esperando una disculpa. Él lo deja disculparse para que él haga su teshuvá, no porque él estuviera esperando una disculpa personal. No, tú no esperas tú por tu ego la disculpa, pero tú esperas que la persona haga la disculpa. Porque lo que tú esperas es que cuando uno se equivoca, lo que tiene que hacer es un proceso que se llama teshuvá, de arrepentimiento y reparación. Y ese proceso incluye la pedida de perdón. Entonces, si tú en ese proceso tú crees que no te tienen que pedir perdón, porque ¿quién soy yo para que me pidan perdón? Estás no entendiendo el proceso de la teshuvá. Porque no te piden a ti perdón en el sentido de tu ego.
es la persona la que necesita pedir perdón y se lo tiene que pedir a la persona a la cual le hizo el daño. No tiene ningún sentido que le pida perdón al Creador si al Creador no se le hace ningún daño. El perdón se lo tienes que pedir a aquel que le hiciste el daño. Eso es lo que llamaba Yeshua, cuando lo primero que llama a Yeshua es a la Teshuvá, lo mismo que hacía Yohanan el inmersor. Entonces, uno siempre está esperando que la persona haga su Teshuvá si se ha equivocado con uno, como uno va a hacer su Teshuvá cuando se ha equivocado. Entonces, si yo estoy haciendo mi Teshuvá y yo te digo, perdóname por lo que te hice, y tú me dices, oye, yo no tengo nada que disculparte, yo no soy nadie para... Eso es tremendo para la persona que está haciendo su Teshuvá, porque en el fondo le dejas hasta ahí, porque para que haya Teshuvá necesita tu perdón. Y si tú se lo niegas, sobre pretexto de humildad o de quién soy yo para perdonar, has cerrado las puertas del cielo para esa persona. Lo vamos a ir hablando esta semana porque el Tiferet tiene mucho que ver con el perdón. Y entonces ahí hay un paradigma importante que hay que cambiar. Como el ego siempre confunde o tergiversa las virtudes, puede hacernos pensar que eso es súper humilde. Nos estamos pasando de humilde al decir eso, y en realidad lo que estamos haciendo es comprar al ego, al Satán, algo que está bloqueando la Teshuvá de una persona, por lo tanto la purificación de una persona, por lo tanto el flujo de luz y verajá para esa persona. Si el hijo no hubiera pedido perdón, ¿el padre tendría que pedirle que lo haga o no aceptarlo de vuelta o aceptarlo de todas maneras? Lo acepta de todas maneras, porque por algo vuelve el hijo. El hijo en el Midrash vuelve porque hay un proceso de conversión, de conciencia. Y en el fondo, si una persona como va a buscar por ejemplo, si él hubiese ido a buscar a su hijo antes de que él volviera, él nunca habría tomado la conciencia de lo que hizo, no se hubiese arrepentido y al final no hubiese aprendido nada. Y es como muy probable que hubiese vuelto a pasar, ¿o no? Claro. En el fondo, si yo voy por una persona antes de que lo pase mal, porque me da mucha pena que lo pase mal, le quito la posibilidad de tomar conciencia de lo mal que lo está haciendo. Sí. Esa es la sabiduría que está en este Midrash, que tú no puedes acelerar el proceso de otra persona. Entonces, en este Midrash, la persona ha elegido aprender desde el error. Cuando una persona elige ese camino, tú puedes estar ayudando, por ejemplo, enviando luz a esa persona, orando por esa persona, pero no te metes más allá, porque la persona eligió el camino del aprendizaje a través del error. Y ahí, si uno interviene antes, claro, ¿qué va a pasar? Va a pasar que no va a terminar ese proceso, y es muy probable entonces que la persona, si no termina bien su proceso de Teshuvá, de vuelta, vuelva a hacer lo mismo al poco tiempo. Entonces, eso es lo que hay que... Esa es la justa proporción a la cual se refiere Tiferet. Esperar el proceso del otro. Por eso tú lo que tienes que asegurarte previamente es haberle dado a esa persona todas las herramientas espirituales, principalmente, para que pueda hacer su proceso de vuelta. Ese es un muy buen punto, porque el padre no hizo el acto de salir a buscar al hijo,
pero sí hizo el trabajo de tener su corazón listo para cuando volviera el hijo. Esa es la parte del Gesed de Tiferet de este relato. Exactamente, porque podría ocurrir que si el hijo hace algo que yo no espero, me enojo con el hijo, me decepciono del hijo, lo puedo desheredar, puedo decir, cierro las puertas de mi casa, o cuando vuelvo le enrostro todo lo malo que hizo, lo humillo, todo lo contrario a lo que hace el padre acá. Entonces eso implica que ese padre tiene que haber hecho un trabajo espiritual para poder recibir a su hijo cuando vuelva. Entonces la misericordia, el Gesed, es algo que no es que le haya surgido de manera espontánea a ese padre, tiene que haberlo estado trabajando de antes. Tenemos que irnos trabajando el Gesed para cuando una persona, es que esto es bien profundo, porque cuando una persona te hace daño o hace algo contra ti, lo que tú tienes que hacer es preparar tu corazón para cuando él vuelva, para perdonarlo. Porque lo que tú esperas como amor al prójimo es que él pueda venir a ti a pedirte el perdón. Porque eso lo va a liberar. Tú eres el que lo va a liberar, dándole el perdón. Entonces, ¿cómo preparas tú para liberar a tu prójimo? Preparando tu corazón para cuando vuelva, esté listo tu corazón para darle el perdón. Si tú en ese tiempo lo único que has generado es resentimiento y rabia contra él, cuando venga la persona a pedirte el perdón para ser liberada, tú no se lo vas a dar. Y vas a amarrar a esa persona a su estado negativo, no va a quedar libre. ¿Qué sucede si tú perdonas a una persona, pero la persona sigue cometiendo los mismos errores una y otra vez? Por ejemplo, un hijo adicto a las drogas que pide perdón por el daño que hizo y luego sigue cometiendo nuevamente los mismos errores como consecuencia de esa droga. Bueno, habría que pensar si el perdón que está pidiendo el hijo es realmente perdón. El perdón es parte de una teshuvá. La teshuvá es un proceso que implica no solamente decir, perdóname. Eso no es la teshuvá. La teshuvá es un proceso en el cual la persona tomó conciencia, repara todo el daño que ha hecho, si es que ha hecho contra otra persona o contra sí mismo, y tiene la intención de no volverlo a hacer nunca más. En ese marco de ese trabajo está la petición de perdón. Entonces la persona dice, mira, tomé conciencia, nunca más lo voy a hacer, perdóname. Y vuelve a caer. No importa. Ahí aparece la palabra de Yeshua que dice, ¿hasta cuánto voy a tener que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces. Te digo hasta 70 veces 7. Es decir, todas las veces que esa persona haga teshuvá, ¿cierto? Tenga la intención de volver, pero dado el control que tiene el ego sobre esa persona, vuelve a caer, bueno, se le vuelve a dar la oportunidad. El tema, lo que pasa es que mucha gente dice perdón sin hacer teshuvá. Entonces eso en realidad, desde el punto de vista bíblico, cabalístico, no es nada, porque no hay conciencia de cambiar de vida. El perdón incluye una conciencia de tú querer cambiar de vida. Por eso ya tiene que ver con tú tomaste conciencia que te estás haciendo un daño y decides no seguir viviendo de esa forma. Si eso no está, y tú dices perdón, eso en realidad es una palabra que dices al viento nomás, pero que no está dentro de un proceso de teshuvá real. Lo más probable es que si una persona te dice así, no cambie nada en su vida. Pero si una persona hace su proceso
y vuelve a caer, bueno, hay que darle de nuevo otra oportunidad y le darás las herramientas que necesita esa persona, le darás la cábala, le darás los códigos que necesita para que esa persona no vuelva a caer. Si aún así vuelve a caer, lo vuelves a perdonar. Entonces, el punto importante aquí es que si una persona te pide perdón, nosotros entendemos muy mal el tema del perdón, porque uno lo hace fuera del marco de la Teshuvá y uno no aporta lo que tiene que aportar cuando uno perdona. Estábamos viendo que ni siquiera a veces uno perdona porque uno cree que no tiene uno que perdonar. Cuando uno perdona, le tiene que dar las herramientas a la persona para que no vuelva a caer. Lo que decía al principio de esta exposición. Lo que uno le tiene que dar a los amigos, a los hijos, a todos, es la sabiduría para no caer. Entonces, si alguien te pide perdón a ti, tú tienes que educarlo en esa sabiduría para que no vuelva a caer. Como lo tengo en mi cabeza, que no sé si está bien, es que en el fondo si una persona me hace daño, tampoco mi vida como que se para en cierto sentido esperando a que esa persona llegue a pedirme perdón. En el fondo el padre siguió haciendo su vida, como trabajando en abrirle el corazón a su hijo para cuando volviera, pero él no vivía esperando a que él volviera a pedirle perdón. En el fondo yo espero el perdón de la otra persona, pero más por ella es que tú, mira, que por mí. Lo que pasa es que tú no esperas para ti que el otro te pida perdón. Tú esperas que la otra persona pida perdón. Uno como persona no espera el perdón de nadie. ¿Ya? Uno como persona, como ego. Pero si alguien ha hecho un daño contra mí, lo que yo espero es que esa persona venga a pedirme el perdón por ella, no por mí. Porque hizo un aprendizaje. Entonces, como tengo amor al prójimo por el que me dañó, yo tengo amor al prójimo por el que me dañó, ¿cierto? Entonces, si yo tengo amor al prójimo por el que me dañó, hago dos cosas. Oro por él, ¿para qué? Para que haga teshuvá, ¿cierto? Porque lo que me hizo fue grave a los ojos de las leyes divinas, yo quiero que él haga teshuvá. Ahora, ¿quién va a perdonar a esa persona? Yo, porque el daño me lo hizo a mí. Entonces, yo me tengo que preparar para que cuando esa persona por la cual yo estoy orando, para que venga y haga cuando venga y haga su perdón, yo esté listo. Ese es el amor al prójimo que tú estás dando. Estás orando por el que te hizo el daño, estás preparando tu corazón para que cuando venga él a pedir el perdón, yo se lo pueda dar. Y en ese momento esa persona queda libre. Y además de darle el perdón, le doy la sabiduría para que esa persona no vuelva a caer. La frase también, que es como, perdono pero no olvido. También estaría dentro de la... Es como el ego, ¿no? Como... También estaría de las frases perversas del ego, el perdono pero no olvido. Lo que pasa es que eso no es... saco en cara cada vez que me enojo. Es que eso no es perdón. El perdón implica amor al prójimo. Es una consecuencia del amor al prójimo y tiene que ver entonces que le das el perdón como dice Yeshua, ¿cierto? El perdón que es, este perdón que borrón, viene el Hijo, es borrón y cuenta nueva, le haces una fiesta por la vuelta y le das lo que necesita, porque te fijas que él no llega, él se va al cuello, lo besa y no lo pasa a la fiesta al tiro. ¿Qué le hace? Le pone un anillo. Lo viste primero. Lo viste, le pone un anillo y le pone zapatos. ¿Qué es eso? Es la sabiduría que le da para que no vuelva a equivocarse. Le da el perdón y lo viste de nuevo. Lo viste de nuevo, lo arregla de nuevo, le dio la cabalá, le dio los códigos para que lo vistió con otra ropa, con otro paradigma, para que él no vuelva a caer, y ahí le hace la fiesta.
Entonces, el tema del perdón es mucho más profundo, tiene que ver con Tiferet. La Miriam dice: este respeto del Padre por el Hijo representa a la divinidad respecto a la humanidad. Sí, es correcto. Y pone: ¿nos espera de vuelta más despiertos? Nos espera de vuelta más... Cuando uno vuelve, después de su error y del arrepentimiento, uno vuelve a Él. Uno debería estar más con la despierto. conciencia más despierta. Ah, por supuesto, porque la Teshuvah, todo este proceso que está haciendo el hijo, que toma conciencia de lo que está viviendo y todo lo que tiene y lo que dejó, todo eso es un despertar de la conciencia. Y por eso mismo, como esto es un relato muy hebreo, ¿ah? Es un relato muy de Teshuvah, que el mundo hebreo lo entiende muy bien. Por eso el padre permite que el hijo termine su proceso, porque entiende que él ha hecho una elevación de su conciencia y que uno de los momentos principales de como fruto es que uno humildemente va y pide perdón. Entonces se permite que esa persona haga ese gesto de humildad, de postración incluso, pidiendo ese perdón, y porque ellos sabían este proceso psicológico espiritual que se está produciendo en la persona. Sí, porque además el hijo le dice, recíbeme como jornalero, o sea, no siquiera le dice, recíbeme de Vengo vuelta en tu casa como Claro. tu hijo, o sea... Claro, el hijo esperaba un nivel inferior, Claro. pero el padre lo recibe en el mismo nivel. Eso vendría siendo que es perdón con olvido, ¿cierto? Si hubiese sido esta frase, ni perdón ni olvido, o perdono pero no olvido, ¿cierto? Perdono pero no olvido, lo deja como jornalero. Pero él perdona y olvida, sigue siendo su hijo. Entonces, todas estas frases tan perversas de ni perdón ni olvido, ni perdono pero no olvido, son frases totalmente absurdas desde el punto de vista de la Kabbalah y están teñidas con el veneno del ego nomás. No sirve para nada en realidad, ese perdón no sirve para nada. ¿Cómo se puede explicar el hecho de que una persona libera al hijo para que aprenda y sin embargo ese padre sufre a tal grado que se termina enfermando? Claro. Lo que pasa es que si el padre se termina enfermando, nunca soltó al hijo. Entonces, lo que hizo el padre fue soltar al hijo físicamente y espiritualmente, en el sentido del apego. El padre entendió que el hijo tenía su libertad. El padre, mira, aquí hay una cosa bien importante. Para poder soltar, tú tienes que tener un nivel espiritual de no apego, en el sentido de haberle dado a tu hijo todas las herramientas espirituales, haber trabajado tú que no es tu hijo en términos de posesión y que él puede en algún momento partir. Entonces, cuando un padre se enferma por eso, es porque en alguna parte de su corazón no aceptó esa partida y no soltó esa partida, quedó con un apego, con una gran tristeza, por ejemplo, o con una gran rabia, y eso finalmente desencadenó en su cuerpo una enfermedad. Entonces, que una persona, acuérdense, hay que diferenciar entre el dolor y el sufrimiento. Tú puedes tener dolor porque tu hijo hizo una opción que está yendo por un camino, como dice acá, chueco. Tú tienes un dolor, no te da lo mismo, pero no es sufrimiento. No es sufrimiento porque tienes todos los otros principios energéticos asociados. Sabes que hay una libertad, sabes que tú le diste todo, sabes lo que has puesto en la mochila de tu hijo, sabes que existe la libertad, sabes que está Elohim guiando los caminos de todo,
tú estás haciendo las oraciones, entonces tienes un dolor, pero no tienes sufrimiento. Cuando ese dolor tú permites que por influencia del ego pase a sufrimiento, ahí entonces ya tú cediste tu poder al ego y eso se puede transformar después en una enfermedad que te empieza a como a carcomer por la pena o la culpa o la rabia. ¿El Tiferet también se aplica cuando uno se hace daño a uno mismo? Sí, claro. Elizabeth dice, si uno realmente hace teshuvá de corazón, ¿puede llegar a repetir el mismo error? Sí, puede llegar a repetir el mismo error porque nuestro nivel de conciencia va aumentando. Entonces, si, por ejemplo, si yo tengo hoy día un nivel de conciencia que es 10, voy a hacer una teshuvá desde nivel de conciencia 10. Yo hoy día no soy un tzadik, mi teshuvá no es la de un tzadik y hago una teshuvá. Entonces hago mi teshuvá lo mejor que puedo en mi nivel de conciencia, pero a lo mejor mi nivel de conciencia es bajo. Todavía no tengo gran potencial espiritual, todavía me falta mucho conocimiento, a lo mejor todavía no tengo un gran hábito de meditación, no me expongo a la luz mucho, pero tengo un honesto trabajo de teshuvá. ¿Listo? Lo hago, pero como no tengo todavía tanto recurso espiritual, al poco andar, chuta, me vuelvo a caer. Por eso Yeshua dice, bueno, si vuelve a hacer su teshuvá y vuelve a pedir perdón, perdónalo, porque ese nivel, bueno, le dio a lo mejor para estar un tiempo y después volvió a caer. Cada vez va a ser más largo. Cada vez va a ser más alto esa teshuvá. Por eso la teshuvá es un proceso permanente. Llega un momento, es cierto, que una persona puede tener tanta fuerza espiritual que ya vive sin error. Es cierto. Pero mientras llegamos a eso, nuestra teshuvá justamente es la que nos va permitiendo subir el nivel de conciencia. Entonces perfectamente una persona que hace una honesta teshuvá puede volver a caer. Por eso es importante que la teshuvá sea hecha completa. O sea, no es solamente, oye, perdóname, ya, pero conciencia, perdón, reparación, cambio de vida. Todo eso es la teshuvá, no solamente que te digan de la boca para afuera, perdón. ¿Cómo puede uno pedir perdón al Padre y saber que éste nos ha perdonado? ¿Y cómo lidiar con nuestras culpas, por ejemplo, de errores pasados? Mira, hay un secreto cabalístico que es muy grande. Al Padre no hay que pedirle perdón. Al Padre no hay que pedirle perdón. Hay que pedirle perdón a la persona que has dañado. El que te tiene que perdonar no es Jehová. Él ya te perdonó. El que te tiene que liberar es aquel al cual le hiciste el daño. Entonces, no se trata de pedirle perdón al Creador. Se trata de pedir perdón a aquel que le hiciste el daño. ¿Y errores pasados? ¿Y cómo dice? Dice, ¿y cómo lidiar con nuestras culpas de errores pasados? Haciendo bien tu teshuvá. Exactamente. Buscando a esas personas. Exacto. Perdón y reparar ¿Por qué lo que hicieron. tienes la culpa? Porque has pedido perdón a aquel que no tienes que pedirle perdón. Tienes que pedirle perdón a aquel que has dañado. Entonces cuando uno, eso es lo que se llama el pecado. ¿Te acuerdas que el pecado es no apuntarle al arco correcto? Aquí no le estás apuntando tu perdón al arco correcto. Al Padre no es a quien se le pide perdón. Se le pide perdón a aquel que tú has dañado. Él es el que te tiene que dar el perdón y producir la liberación. Y si ya no está, ponte si fue a tus papás, a tu mamá y ya se murió. Si no está físicamente, lo haces en una meditación. Y la reparación la haces, por ejemplo, a la familia. Shalom, maestro. Tiferet es el equilibrio entre estar disponible para ayudar
siempre que el otro lo necesite y lo pida, pero por otro lado no intervenir en el libre albedrío del otro, confiando en que los Elohim está actuando en su vida y en su camino, aun cuando él se esté equivocando? Sí, perfecto. Muy clarita. No, buen resumen. Nuestra resumidora, Todos los días. La Miriam dice, si matan a un familiar y nunca hay arrepentimiento del asesino, ¿qué se hace? ¿Se perdona? Claro, siempre se perdona. Lo que, No mira, para uno o para lo otro. que expliqué delante vale para lo siguiente. Cuando le hacen un daño a ti, a tu familia, tu amor al prójimo, cuando alguien hace daño contra ti o contra tu familia, si tú eres nazareno, lo primero que vas a hacer es orar por esa persona para que haga su teshuvá, ¿cierto? Para que se arrepienta. Porque tú sabes que ese acto que hizo, que es un error, está dañando su alma. Tú, como eres nazareno y quieres imitar a Yeshua, quieres que todo el mundo se salve de ese error. Entonces, como no puedes hablar con esa persona, supongamos que no puedes hablar con esa persona, oras por esa persona para su teshuvá. Y mientras tanto, ¿qué haces tú? Preparas tu corazón para que esa persona, cuando venga a ti, tú le des el perdón. Ya. Y si tú dices, bueno, pero es que esa persona no me conoce, nunca va a venir a mí, entonces se los das igual antes. Ya tienes tu corazón dispuesto con tu perdón hacia allá. Una persona que mató a un familiar tuyo en algún momento no te conoce, pero esa persona tiene que hacer su teshuvá y tú quieres que esa persona haga su teshuvá porque esa acción que hizo está dañando su alma. Entonces tú, como nazareno, quieres que haga su teshuvá. A lo mejor, bueno, ¿cómo sabes tú si a lo mejor tu corazón es tan noble que se hace que esa persona se encuentre contigo? Y ahí, como tu corazón está preparado para darle el perdón. Entonces, si tu corazón ha estado cerrado durante años por el dolor, cuando esa persona venga a ti, no le vas a dar lo que solo tú le puedes dar. Y lo Entonces, que en ese momento él necesita. y lo que necesita. Entonces, si tú le dices en ese momento, yo no soy nadie para perdonar, no le has dado lo que necesita y se te va a pedir cuenta a ti de por qué no le diste el perdón a esa persona. ¿Por qué? Por haber bloqueado el flujo de luz a esa persona. Lo que pasa es que, lamentablemente, cuando perdimos la Kabbalah y saltamos a la tradición religiosa sin Kabbalah, pusimos el perdón afuera, como que al que hay que pedirle perdón es al Padre, como si el que da el perdón es el Padre, si el que administra el perdón del Padre somos nosotros. Entonces hemos errado en el blanco al perder la Kabbalah. Siempre hay que preparar el corazón. Cuando alguien nos haga algún daño, lo primero que uno hace es empezar a preparar el corazón por si esa persona se da cuenta de ese daño y me viene a pedir perdón. Y muchas veces cuando usa esa palabra, esa frase célebre del ¿quién soy yo para perdonarte? Es porque en el fondo, en mi corazón no quiero perdonarte. No hay una forma de sacarme los pillos con que... ¿Quién soy yo para perdonar? El subtítulo es no te quiero perdonar. No te quiero perdonar. Se viste de humildad, pero en realidad es la soberbia y el resentimiento que no quieren perdonar. Si el padre perdona al hijo y en un futuro le sacan cara a su error, significa que no fue perdonado realmente. Claro. Y por lo tanto, su proceso de teshuvá no se produjo. No se produjo totalmente. No se produjo totalmente. El proceso de teshuvá involucra al que fue dañado. Entonces, ahí uno se da cuenta lo tremendo que es no perdonar. Porque la persona puede haber hecho un honesto proceso de teshuvá, pero el que le da la liberación final es el que fue dañado. Entonces, mientras yo cierre el corazón a una persona que me viene a pedir perdón o que se ha arrepentido,
eso es tan grave, o puede ser más, que el mismo daño que se ha hecho. Porque estás frenando una bajada de verajá, conscientemente, por un resentimiento que has cultivado en tu corazón. Por eso vuelvo a repetir la idea. Cuando una persona hace un acto objetivo de maldad contra nosotros, inmediatamente hay que ponerse en proceso de perdón, de preparar el corazón para el perdón, sacar inmediatamente todo pensamiento de resentimiento, porque eso crece como maleza muy rápido. Y después, cuando la persona llega a pedir perdón, si ese corazón no está libre de maleza, va a ser muy difícil, y no solamente te vas a perjudicar tú, que no vas a perdonar, sino que vas a perjudicar al otro, que viene a buscar a ti, porque a ti viene a perdonar. Eso es lo que está codificado en el Padre Nuestro, porque la palabra es deudores. Perdona mis deudas como yo perdono a mis deudores, que tiene que ver con lo que me hacen daño. Cuando terminemos el Omer, vamos a hacer el curso de la Kabbalah del Padre Nuestro. Tiene que ver con eso. El perdón es una característica esencial del corazón nazareno. Si yo soy la persona que tiene que pedir perdón, y la persona creo que no me quiere dar el perdón, ¿necesita esperar a que la persona haga su trabajo de perdonarme primero? No. Anda y pídele perdón, porque a lo mejor eso va a estimular el trabajo de la otra persona. Sí. A lo mejor va a tener que ir unas 2 veces. La Claro. primera más, pero a lo mejor Y si vas y no te perdona, bueno, ora por esa persona, hazle el bien a esa persona, hazle todo el bien que puedas, ora por él todo lo que puedas y insiste. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre Sadik y Tiferet? No, tzadik es una característica de un justo o una persona justa que vive de acuerdo a la Torá. Tiferet es uno de los atributos que tiene un tzadik. el sadik los tiene todos prendidos. El tzadik sí, o tiene bastante encendido. Un Mashiach ya tiene todo encendido, pero un tzadik tiene el corazón justo, y podríamos decir que tiene Tiferet muy encendido. Asumir la incapacidad de otro de perdonar es muy dañino. Por ejemplo, decir, ya, pero igual yo sabía que no me iba a pedir perdón, así que como que no espero nada, así como he escuchado mucho recientemente eso, así como no, pero estoy bien si yo sabía que no se iba a disculpar conmigo, como ver a la otra persona como que es incapaz de hacerte ayudar. Ya te entiendo, claro. Si tú piensas que la otra persona que te hizo un daño no va a hacerte chubá, claro, nuestros pensamientos van generando una realidad. Al contrario, tienes que... Por eso digo que hay que ser bien justo y bien claro. Tú no esperas el perdón del otro. Tú deseas que el otro pida perdón por él. Eso, entonces, si tú estás pensando que el otro es incapaz de pedir perdón, bueno, estás generando una energía que no lo está ayudando a que haga su teshuvá. De hecho, entonces, por ejemplo, si alguien te hace daño, uno debería decir, ya, como, voy a comenzar mi trabajo para abrirle el corazón porque sé que en un momento él va a venir. Claro. Como poner en movimiento la energía de que sé que esa persona en algún momento va a tomar conciencia y va a venir a pedirme perdón. Y lo haces por ella, no por ti. Sí, no para que se disculpen conmigo. No es que se disculpen contigo para que tu ego esté libre de eso, sino que lo haces él se libere. para que él se libere, exactamente. Ya, la última. Cuando el hijo pródigo dice, he pecado contra ti y contra el cielo, ¿está pidiendo perdón a su padre y a Dios? Todo transgresión a la ley universal es una alteración del orden cósmico. Entonces, el cielo, si tú lo quieres llamar como los mundos espirituales, sí uno genera una transgresión en el cielo.
si hay un efecto en el cielo, en el sentido de que todas las dimensiones que le llamamos los mundos, que viven en equilibrio, todo error, todo pecado que genera una vibración anómala. Entonces, uno peca contra el cielo en ese sentido, que rompe la armonía de los mundos espirituales. No peca contra el concepto del Padre, porque en el sentido, el error o el daño, a Él no le podemos hacer ningún daño. Él está inmune a cualquier cosa que nosotros podamos hacer. El cielo no, entendiendo el cielo como los mundos espirituales, sí hay una desarmonía que nosotros podemos incluir, generar en el universo, generamos una desarmonía. Entonces ahí hay un pecado contra el cielo, o una alteración de la armonía del cielo. Siempre que alguien hace una acción contraria a las leyes divinas, uno prepara su corazón para perdonar. O sea, por ejemplo, si tú me pides perdón y yo no te lo doy, yo he actuado en contra de las leyes divinas, porque mi deber como aquel que ha sido agredido por eso, mi deber es dar el perdón. Ahora, ese es como parte del plan divino. Si yo elijo no hacer eso, claro, generé un error que ahora fue para el otro lado. Entonces, sí, cada vez que alguien hace un error, uno tiene que preparar el corazón para dar el perdón. Sí.